Hola, bienvenidos. Continuaremos con el tema sobre ángulos internos y externos de los triángulos y tenemos otro ejemplo. Vamos a recordar, como les mencioné en el video anterior, dos de los teoremas fundamentales. El primero nos dice que la suma de cualquier de los tres ángulos internos en cualquier triángulo es igual a 180 y la suma de los ángulos externos en cualquier triángulo es igual a 360. El ejercicio nos dice que un paralelogramo es dividido en dos triángulos iguales, como se muestra en la figura, y nos pregunta qué valor tiene el ángulo C. Para eso vamos a identificar los datos que tenemos. Vamos a suponer que si nosotros doblamos este paralelogramo por la mitad y juntamos los dos triángulos, cada ángulo va a corresponder a otro ángulo que sería la mitad de la figura. Por ejemplo, este ángulo marcado aquí con 63 grados será correspondiente al ángulo que está junto a él, por lo tanto también va a medir 63 grados. Otro caso sería el ángulo que está marcado con una X, que es el ángulo que vamos a buscar, y va a ser correspondiente al ángulo junto a él, por lo tanto también mide lo que mida el valor de X. Y el otro ángulo dado es este ángulo de 50 grados. Al doblar la figura, el ángulo D va a coincidir con el ángulo B, quiere decir que van a ser ángulos correspondientes que van a medir lo mismo. Por lo tanto, el ángulo B también mide 50 grados. Una vez identificados estos datos, vamos a empezar a resolver. Nosotros ocupamos saber la medida de X para saber cuánto mide o cuánto vale el ángulo C. Si nosotros ya tenemos dos ángulos que son internos en el triángulo, en cualquiera de los dos triángulos podemos empezar a trabajar, puesto que son los mismos datos. Al tener ya dos triángulos podemos calcular el tercero, sabiendo que la suma de los tres es igual a 180. Por lo tanto, podemos plantear lo siguiente. Vamos a nombrar este ángulo como el ángulo A, más la medida del ángulo D, más la medida del ángulo C, y debe ser igual a 180 grados. La medida del ángulo A ya sabemos que es 63 grados, más la medida del ángulo D, que son 50 grados, más el valor de C, que es el dato que estamos buscando, y todo esto es igual a 180 grados. De esta forma nos queda una ecuación donde el único dato desconocido es la letra C, que es el que vamos a despejar. Por lo tanto, para despejar C, tenemos que el valor de C va a ser igual a los 180 grados que están del lado derecho, y los otros dos datos que están junto a la C, que es el 63 y el 50, van a pasar al lado contrario haciendo operación contraria. Es decir, si ambos están positivos, ambos pasarán negativos. Quiere decir que se le van a restar a 180 grados. De esta forma nos queda que el ángulo C es igual a 180 menos 63 menos 50, que sería igual a 67 grados. Y así concluimos y damos respuesta al dato que nos están preguntando. El ángulo C mide 67 grados. En este caso, el problema no está al 100% especificado porque el ángulo C es como si abarcara todo este ángulo rojo, que sería el valor de las dos X. Podría interpretarse de esa forma, y que el dato que estamos buscando, la X, pues únicamente vale 67. Entonces, si se interpreta de esa forma, la respuesta completa para el ángulo C sería la medida de las dos X, es decir, X más X, que sería 67 más 67. Por lo tanto, también podemos marcarlo como que el valor del ángulo C es igual a la suma del que ya encontramos, que sería 67 más 67, y esto es igual a 134. ¿Okay? Es otra forma en que lo pueden visualizar, ya que el problema no es claro en ese punto y no especifica. Veamos otro ejemplo. El siguiente problema nos pregunta cuál es el valor del ángulo del vértice A. Quiere decir que vamos a encontrar este dato del triángulo mostrado y nos dice que el valor de B es igual a
x más 20, que sería el ángulo que tenemos aquí. Luego nos dice que el ángulo C es igual a 40. Luego tenemos el ángulo D y dice que el ángulo D es igual a x más 3. Y también nos está dando el valor del ángulo F en una expresión algebraica que corresponde a F es igual a 4x más 12. El único dato numérico que tenemos o que conocemos es el valor del ángulo C, el cual mide 40 grados. Entonces, nosotros ya sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Conociendo esto, vamos a plantear la siguiente ecuación. Vamos a tomar el valor del ángulo C, el ángulo F y el ángulo D. Y la suma de esos tres ángulos, al ser ángulos internos del triángulo que está del lado derecho, tienen que sumar 180 grados. Por lo tanto, podemos decir que el valor de C más el valor D más el valor F es igual a 180 grados. Y sustituimos los datos que representan a cada ángulo. En el caso del ángulo C, ya sabemos que mide 40 grados, más lo que mide el ángulo D, que está representado como x más 3, más lo que mide el ángulo F, que es 4x más 12. Y la suma de esos tres datos sería igual a 180 grados. Por lo tanto, nos queda una ecuación donde la variable desconocida es la x. Y en este caso podemos despejarla para encontrar el valor de la x, que nos va a ayudar a resolver el triángulo planteado. Eliminamos paréntesis, tenemos 40 grados y este signo positivo multiplica a cada término de adentro. Es como si tuviéramos un 1 positivo afuera. Entonces sería 1 por x y 1 por 3. Y 1 por x sería x, más 1 por 3 sería 3. Más, en este caso el signo positivo vuelve a multiplicar a los dos números de adentro. El primer caso sería 1 por 4x, que sería 4x, y 1 por 12 sería más 12. De esa forma eliminamos todos los paréntesis y podemos empezar a reducir la expresión. Juntamos los términos semejantes. Recordemos que los términos semejantes son los que contienen la misma letra con el mismo grado. Aquí tenemos dos datos que sería x y 4x, por lo tanto los vamos a dejar de un mismo lado de la expresión, que sería x más 4x. Y del otro lado vamos a juntar todos los términos numéricos que tengamos. Tenemos 40, 3 y 12. En este caso están del lado donde está la variable, pero lo que queremos separar es las variables de los números conocidos. Por lo tanto, vamos a mover todos los términos numéricos, los vamos a mover al lado derecho de la ecuación. Y al moverse, su signo se va a ver afectado. Quiere decir que pasarían con el signo contrario. En este caso nos quedaría menos 40, menos 3 y menos 12. Continuamos simplificando y aquí tenemos una x más 4x. Quiere decir que al sumarse sería 1 más 4, serían 5x. Y esto es igual a 180 menos 40 menos 3 menos 12. Y esto nos da como resultado 125. Nos queda que 5x es igual a 125 y para despejar el valor de x, el 5 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo del lado derecho. Por lo tanto, nos quedaría 125 entre 5. Y al hacer la división obtenemos que el valor de x es igual a 25. Este dato que nosotros encontramos únicamente representa el valor de la x, no está representando la medida de ninguno de los ángulos. Así que vamos a recapitular los datos que teníamos en el problema.
El valor del ángulo C lo teníamos que era 40. El valor del ángulo B no, ni el D ni el F. Pero los podemos calcular porque ya encontramos el valor de la X. Por lo tanto, en el caso del ángulo B, esto sería igual a tener el valor de X. Okay, aquí sería X más 20 en el ángulo B. Y al hacer la sustitución nos quedaría igual a 25 más 40. Lo voy a escribir en la parte de abajo para que haya más espacio. El ángulo B es igual a X más 20. Y al hacer la sustitución nos queda que B es igual a 25 más 20. Por lo tanto, B vale 45 grados. Otro dato que podemos buscar es el valor del ángulo D. Y D está marcado como el valor de X más 3. Por lo tanto, el ángulo D es igual a 25, que es el valor de X más 3. Y D sería igual entonces a 28 grados. Continuamos con el ángulo F, el cual es igual a 4X más 12. Y F sería igual a 4 por 25 más 12. Y el valor de F sería igual a 4 por 25, que son 100, más 12, serían 112 grados. Y de esta forma obtenemos todos los datos del triángulo que está del lado derecho. Pero el problema nos estaba pidiendo saber el valor del vértice A. Si nosotros reemplazamos o empezamos a llenar los datos que tenemos, el ángulo B mide 45 grados, el ángulo C mide 40 grados, el ángulo D mide 28 grados y el ángulo F mide 112 grados. Y para calcular el ángulo A, yo ocuparía saber por lo menos cuánto mide el ángulo E para hacer la resta de 180 grados. Pero ya tengo la medida del ángulo F, entonces el ángulo F con el ángulo E forman un ángulo complementario, quiere decir que los dos juntos deben sumar 180 grados. Entonces, si el ángulo F ya mide 112 grados, ¿cuánto le falta para llegar a 180? ¿O cuánto debe medir el ángulo E para que juntos sumen 180 grados? Y únicamente pueden hacer la resta de 180 menos 112 y eso sería igual a 68 grados. Y de esta forma ya únicamente me queda una variable, que es el valor del ángulo A. Y eso también lo puedo plantear sabiendo que es un triángulo y todos los ángulos que tengo son internos y deben sumar 180. Por lo tanto, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo E debe ser igual a 180 grados. El A es el que estoy buscando, más el B, que mide 45 grados, más el E, que mide 68 grados. Y todo esto es igual a 180 grados. Despejo mi variable, que es el ángulo A, y esto me queda que A es igual a 180. Y los dos datos que están acompañando, que es el 45 y el 68, están sumando junto al ángulo A, entonces pasarían del lado contrario como una resta. Sería 180 menos 45 y menos 68. Hago la operación, me queda que 180 menos 45 y menos 68 es igual a 67. Por lo tanto, el valor del ángulo A son 67 grados. Y de esa forma ya resolví todos los ángulos internos que están en los dos triángulos mostrados en la figura.